día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Una buena mañana para todos ustedes, un gusto poderles saludar desde este espacio, desde 96.9 Somos Familia, estamos en directo desde Cuenca para todo el mundo. De verdad que es un privilegio podernos dirigir a ustedes en una nueva edición más de La Biblia Tiene la Respuesta, gracias a quienes nos escuchan en frecuencia modulada en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suárez y también parte de la provincia de Cañar. Pasa la voz, estamos en directo Facebook, Instagram, YouTube y muy pronto también Spotify en otras aplicaciones más que estoy seguro que te van a ser muy útiles en el ritmo de vida que tienes para también engancharte con nuestra señal. Viernes, a puertas ya del fin de semana, quiero saludar también a Joel Guido que se encuentra con nosotros. Joel, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, feliz aquí. Contento. Vienes del frío. Yo te decía, oye, ¿dónde vienes? De Tarqui. Le digo, allá hace frío. Sí. ¿Estás contento? Sí, me dice. Chévere. ¿Te gusta el frío? Hay que tener bastantes cobijas. Sí, me encanta el frío. Yo no soy mucho del calor. Ah, no eres mucho del calor. No. Bueno, en Cuenca no es que sea muy calor, pero sí hay esos contrastes también, ¿no? Claro, cuando me voy al Oro. ¿En serio? O Guayas, ahí. ¿Estás no sudando? Estoy en short, estoy sudando inmediatamente. Qué bueno. Pero lo importante es con que a ti te guste. Suficiente, con que a ti te guste y está bueno. Y yo sé también a ti que te gusta este espacio porque siempre tenemos algo importante para decir, siempre basados en la palabra de Dios. Queremos ser un aporte para tu vida y definitivamente cuando hablamos de la vida del cristiano, la oración es parte de la vida del cristiano. Es por eso que hoy Joel Guido propone hablar los 4 caminos de la oración y no queremos que sea un recetario, no queremos que sea así, algo instructivo, algo que si no lo cumples no se da, pero sí de alguna forma poder orientar y dirigir. Aquí empezamos. ¿Por qué plantearlo así? ¿Te había pasado? ¿O qué te ha pasado? ¿Qué has visto? Que tú dices, tengo que comenzar a hablar de esto. Bueno, de verdad quería comenzar a hablar de esto porque me he dado cuenta que en la iglesia tantas veces veo que solo dicen hay que orar. Uh-huh. Estás orando, necesitas orar. Y máximo he visto que dan un poco de instrucción de oye, ora en las mañanas, ora antes de dormir. Y lo que creo que como iglesia en general cristiana hemos fallado un poco de dar instrucciones a las personas de cómo orar. Solo decimos, es bueno orar, o orar es como establecer una relación con Dios, y les soltamos a la gente y no les indicamos cómo hacer eso. Y de verdad no haces eso con el resto de cosas en la vida, ¿no? No le dices a tu hijo, aprende a manejar bicicleta y le das la bicicleta y te vas. Hay que dar un poco de instrucción, hay que modelarlo, hay que mostrarlo. Entonces, quería medio ir, como dices, no es un recetario, pero son maneras diferentes de orar que están en la Biblia y son maneras de cómo podemos relacionarnos con Dios que yo quería hoy día hablar con. Y comenzamos. ¿Qué es la oración? Porque la gente va a decir, bueno, me va a instruir, me va a guiar sobre qué es la oración. De una forma práctica, ¿la oración qué es? Yo creo que la más manera práctica es cómo nos comunicamos con Dios. Es una comunicación con Dios, es como Dios desea comunicar con sus hijos. No es la única manera, como dices, puedes comunicar con Dios a través de la palabra, Dios puede comunicar con nosotros a través de una palabra profética, a través de alguien más, pero es una de las maneras principales de cómo nos relacionamos y comunicamos con Dios. Esa es la idea, digamos, base de la oración. ¿Y hay acceso libre para esa oración? Sí, yo creo que... Y es solo en la mañana, a las 6 de la mañana. Si a las 8 ya no funciona. Ya estás tarde. Ya estás tarde. ya se fue, ya se cerró la línea. Ok, a cualquier hora. Para nada. Claro, a cualquier hora. Creo que, de hecho, nos dice la palabra que oremos sin cesar y la idea de eso es... Permanentemente durante el día, Dios está abierto ahí. Y desde que Jesús murió en la cruz, tenemos libre acceso. Si no estoy mal... en Hebreos 10 dice que nos acercamos con valentía ante el trono del Señor. Eso es nuestra oración, es acercarnos al trono del Señor para compartir con el Rey. Empezamos entonces. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo entro allí? ¿Cómo lo hago? Yo diría, ¿sabes qué? Tal vez yo le llamaría esto orar con Dios y es una de las maneras que
pocos lo hacemos, pero yo lo he estado poniendo en práctica los últimos 2 años y ha sido una riqueza tremenda. Y lo que estoy hablando es las mismas palabras de Dios, devolverle a Él con oración. Entonces, el ejemplo que yo diría, como por ejemplo, como digo, nosotros decimos ora, pero cuando los discípulos le pidieron a Jesús, en Lucas 11:1, le dijeron, ¿cómo podemos orar? Jesús les dio el Padre Nuestro. Entonces, yo sé que a veces cogemos y tal vez si crecimos en ciertos colegios, cosas, orábamos el Padre Nuestro y solo lo tratamos de repetir lo más rápido posible para acabarlo, pero de verdad, si te sientas y lo lees y ves toda la riqueza que Jesús puso en el Padre Nuestro y le dedicas eso al Señor, wow, qué riqueza. Entonces estoy cogiendo las mismas palabras de Jesús y devolviéndole a Él como oración. Y eso es uno de los muchos. Otra práctica que he hecho es coger los salmos y leerlos, y no solo leerlos para estudiarlos, sino para leerlos y los levanto como una oración al Señor, viendo que el libro más grande de oración es el libro más grande que tenemos en toda la Biblia, y es un libro de oración hacia el Señor, que es los Salmos. Y en este caso la gente va a decir, bueno, pero es que no me sé ninguno, acudo a la Biblia en ese momento, no tengo ninguno memorizado, tengo uno que es ancla tal vez para mi vida, que lo cojo y siempre lo digo. Y otra vez, el punto también, entiendo que tal vez no lo tengamos memorizado, es bueno si puedes memorizarlo, pero no, como digo, no tengo que coger y hacerlo con los ojos cerrados. Oye, a veces cojo el libro de los Salmos, abro a un salmo y lo leo en voz alta, con los ojos abiertos, pero estoy en mi corazón levantando eso como una oración, declarando, Dios, yo quiero esto para mi vida. Dios, viendo cómo se está arrepintiendo el salmista, yo quiero arrepentirme de mis pecados. Viendo cómo el salmista te alaba y te exalta, yo quiero exaltarte de esa manera. No comienzo a pedir de una. Esa es la típica. Todavía no. Sí, porque ahorita tú nos estás orientando es qué tal si que comenzamos reconociendo quién es Dios. Eso es lo que tú estás proponiendo desde el principio, ¿no? Y si ves... Cuando comienza incluso el Padre Nuestro que está en los cielos, dice, Dios dame, porque tú eres el Padre Nuestro, ¿no? No, y el ejemplo que das del Padre Nuestro, comienza exaltando el nombre del Señor. Después comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre. Que tu reino venga aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, es una declaración del Señor, es una declaración de lo que deseamos para la tierra. Y más tarde dice, y danos el pan diario. Entonces, es parte de la oración, la petición, pero bien como lo dices, Luis, yo he visto en mis iglesias de hogar, los domingos, o en general cuando veo a las personas orar, yo diría 90% de las veces es una oración de petición, que es parte de, como dije, en el Padre Nuestro dice que nos dé el pan diario de cada día, es parte de nuestra oración de pedir al Señor que provee por nosotros, pero me he dado cuenta de eso y obviamente Dios no es como nosotros, pero le pregunto a usted, si la mejor manera de relacionarse con Dios es a través de la oración, no sé si usted tiene un amigo que es así, pero me aseguro que es tal vez alguien que evitas o te da, no sé si... Pon el ejemplo que pusimos antes de iniciar. El ejemplo diría es que no creo que Luis Enrique me estaría invitando a cada rato, si todas las veces que me encuentro con él le digo, hey, Luis Enrique, tienes $5, o dame esto, o dame esto, o tienes esto, y solo estoy pidiendo y pidiendo. La relación no se trata de solo pedir. Claro, y él me decía, capaz que no somos amigos. No le digo, capaz que amigos sí somos, sino que te evito, ¿no? Ya. Y no es que Dios sea así. Dios no va me a ser refiero así. Es cómo disponemos nuestro corazón para que esa relación comience por donde es. Y la cosa es, dándonos cuenta de eso, si solo estoy pidiendo, ¿dónde está mi relación con Dios? No quisiera recibir de Dios, no quisiera reconocer quién es Dios, y nos estamos perdiendo de toda una riqueza de nuestras oraciones si solo estamos haciendo peticiones. ¿Qué otra vez? Como digo, no estoy diciendo que eso es malo, pero como digo, estás cogiendo un aspecto de la oración y haciéndole toda tu oración cuando podemos tener muchos más diferentes aspectos en cuanto a eso. Escuchándote un ratito, Joel, también yo digo, bueno, si yo entro a esa oración solamente pidiendo, va a ser luego difícil, porque sabes que cuando sea concedido lo que he pedido, ya no voy a ir.
Puede ser también, ¿no? Sí, no, creo que es o acudo solamente para pedir. Entonces, cuando es contestado, de la forma que sea, Sí. en su soberanía Dios, entonces ya me concede y ¿qué quedó? No hay relación, solamente hay oración pedida, oración contestada, pero en mí, ¿qué hay? ¿No? No, y como tú dices, se pierde esa oportunidad de tener esa relación con Dios, porque solo voy a orar con Él cuando son tiempos de exámenes. Pero sí lo has hecho. ¿Qué? Solamente llegar y pides. Todo, sí, totalmente. Yo creo que ha habido momentos de mi vida donde, oye, tengo una necesidad grande en mi vida. Cuando un ejemplo que puedo dar es antes de venir acá como misionero, había mucha oración de petición. Dios, por favor, dame la guía. Estoy haciendo una buena decisión. Es una buena idea de mandar toda mi familia de Estados Unidos al Ecuador. Es mi llamado. Entonces, en esa temporada, mi oración mayormente, yo diría, estaba enfocado en eso y estaba pidiendo al Señor. Entonces, como digo, no es malo, pero que fuera de mis 9 años, que eso fuera mis 9 años, mis 37 años de vida, que digamos los últimos 30 ha sido de cristiano, ¿qué sería que todas mis oraciones solo sean de eso? Dios, dime qué quieres que haga, qué quieres que haga, o Dios, dame esto, o Dios, bendíceme. Como digo, es una buena manera de comenzar, pero no es la única manera de orar al Señor. Forma de orar al Señor. Segundo punto, esa es la una. Vamos por la dos. Conversar con Dios, pero sobre todo manifestando gratitud. Tengo aquí en los apuntes. Sí, yo creo que ese es el uno. Como tú dices, a veces pedimos, recibimos y seguimos con la vida. Y es una riqueza de poder dar gracias a Dios. Es parte del Padre Nuestro, está ahí dando gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él nos ha proveído, de tener un corazón grande y agradecido hacia el Señor, diciendo gracias por sus simples provisiones. Y si de verdad ves las oraciones de Pablo, al leer todas las cartas, comienza con una oración y muchas veces termina con una oración, y ves que Pablo les agradece a Dios por ellos, agradece a Dios por lo que ha hecho en la vida de él y en la vida de las personas de quien está creciendo. Es una parte grande de las oraciones de Pablo que ves en las cartas del Nuevo Testamento. Y yo creo que es una de las cosas que perdemos, de verdad dar gracias, porque si no fuera por Dios, ni estaríamos vivos, ¿no? Y al momento de doy gracias porque me respondió la oración o doy gracias por todo. ¿Te ha tocado dar gracias por cosas que no te gustan? Yo creo que, hablando de lo que estás diciendo en Primera de Tesalonicenses, da gracias en todo. Entonces, no nos dice, da gracias cuando te va bien, no está diciendo... Pues si estás enfermo, ¿cómo vas a dar gracias? Decía mi tío. O no doy gracias porque estoy enfermo, doy gracias porque aún estando enfermo, el Señor está allí. Es una gran diferencia. Sí, como tú dices, no estoy pidiendo o dando gracias por las cosas malas que me pasan, pero doy gracias porque Dios es bueno. Doy gracias porque en medio del dolor o en medio de la enfermedad, en medio del valle, como nos dice el Salmo 23, ahí está el buen pastor con nosotros, ahí está Jesús en medio de nosotros. Entonces, como tú dices, doy gracias en medio de esas cosas, no pidiendo, ay, gracias Dios que me enfermé, pero más bien, gracias Dios que estás aquí conmigo, gracias Dios que, oye, yo puedo decirles, el año anterior me fui a visitar un amigo, a predicar en su iglesia, Estados Unidos, llego y el sábado noche, antes de ir a predicar el domingo en la mañana, me comienza a doler el estómago, me tengo que ir al hospital y total, apendicitis, tuve que operarme. ¿En serio? El pobre hombre tuvo que preparar la prédica esa mañana porque ya le fallé, obviamente porque estaba en el hospital, pero un ejemplo de eso, ¿de qué puedo dar gracias? Oye, puedo dar gracias que uno tenía seguro y no me endeudé por esa cirugía, uno la oportunidad que estaba cerca de un hospital, porque eso era de unas maneras donde más se moría la gente en los siglos anteriores. Les daba apendicitis y te morías. Era una muerte garantizada porque no había cirugía. Entonces puedo dar gracias a Dios que vivo en este siglo, que los doctores hicieron un buen trabajo y salió todo bien. Y que al final no era un país extraño para vos tampoco. Tampoco era un país. Y doy gracias, aunque estaba lejos de mi familia y era difícil. Toda esa iglesia se unió y se acercó a mí, me recibieron en su casa, me cuidaron. Entonces, como digo, en medio de una cosa difícil, ahora estoy no cerca de mi casa, tengo que operarme, puedo dar gracias a Dios por toda esa provisión que Él dio por mí, ¿no? Pero hagamos contrastes, porque me toca hacer preguntas difíciles. ¿Cómo le doy gracias a Dios por la pérdida de alguien?
Es parte de... Yo diría, mi oración en eso, cuando he orado por eso y perdido a alguien, mi enfoque ha sido dar gracias a Dios por la oportunidad de conocer a esa persona, por la oportunidad de pasar tiempo con esa persona. Y de una manera doy gracias a Dios por todo lo que esa persona fue para mí en mi vida. Me acuerdo de un amigo muy cercano que tristemente murió durante la pandemia, que era un diácono de nuestra iglesia, Fernando Vintimilla. Orando por él y cuando pasó esto, cuando falleció, era dando gracias, hablando con su hijo, dando gracias por todos los sabios consejos que nos daba, cómo él era un vínculo de gozo, un hombre que amaba a la iglesia. Entonces, yo cuando doy gracias, obviamente, mi anhelo y deseo era que se quede con nosotros. Se sane, por supuesto. Estamos felices que él está ahí con su padre. Triste que no está con nosotros, pero al mismo tiempo puedo dar gracias por todas las bendiciones que él ha sido para mi familia, para mis amigos o para la misma iglesia. Entonces, es una cosa. Pero la otra cosa que tal vez no hacemos, o a veces sí hacemos, pero podemos dar gracias en medio del dolor, pero también creo que nos da miedo a veces decir nuestro lamento al Señor o abrir nuestro corazón. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Ves que obviamente cuando alguien fallece o perdemos un trabajo o estamos enfermos o oye, nos van las cosas mal o nos despiden. Por alguna razón, no sé, por reverencia al Señor y esas cosas, veo que las oraciones que los cristianos hacen son un poco, tal vez la palabra diría, blandas. Y cuando lees los salmos, ahí estaba justo revisando, y 65 de los salmos, de los 150 son de lamento. Y a veces ve cómo ora David o el salmista que está escribiendo el salmo a Dios. No son oraciones de, bueno, Dios, no aprecio, sino dice, Dios, ¿cómo es posible que mis enemigos tengan éxito y yo esté sufriendo? Le dice directamente al Señor y con palabras fuertes. Que otra vez, no estoy diciendo que seamos groseros, no estoy diciendo que insultemos a Dios, pero mi punto es, yo me acuerdo, mitad de la pandemia, había perdido mi trabajo, estaba todo el país cerrado, estábamos con incertidumbre si yo iba siquiera a poder regresar al Ecuador. Ahora, yo podía haber hecho una oración de Dios, no quiero que sea, pero yo me acuerdo, dije, eso no está en mi corazón. Y fui directo con Dios y dije, Dios, esto no me parece justo. En mitad de toda esta cosa estoy perdiendo mi trabajo, estoy teniendo dificultad, no puedo estar con mi familia de la iglesia ministrando con ellos están todos atrapados ahí abajo sufriendo y yo acá, Dios, ¿por qué está pasando esto? No es justo. ¿En serio? Y yo estaba abriendo mi corazón. Y yo diría... O sea, no hay que tener miedo, no hay que tener... A la final el Señor conoce lo que estás pasando, entonces mejor es declararlo con tu boca. Cuando me refiero a declararlo, es expresarlo con tu boca, ¿no? Y el Señor no se va a poner molesto porque tú le estás reclamando. Él es suficiente grande y tiene suficiente misericordia para oírnos. Sí. Y el ejemplo que yo daría es, ¿cómo te sintieras si sabes que tu esposa está dolida, está con el corazón quebrantado, y llegas a la casa y dices, ¿cómo estás? Todo bien, está bien, sí. Disimulando y no abre su corazón a ti. Entonces, como digo, Dios conoce eso de nuestro corazón. ¿Por qué no queremos abrirlo? Lo único que les daría la advertencia es que si lees los salmos cuando David se pone así, y yo puedo darles mi testimonio, cuando yo estaba orando así con Dios, medio reclamándole, ¿por qué está así esta situación? A veces Dios nos puede responder un poco mente fuerte. Y en mi testimonio, cuando yo estaba diciendo eso, no oí, pero era casi audible y lo sentí fue tan claro que yo me quedé en shock y lo que sentí que el Señor dijo... Te choqueaste, como eso. Quedé como, wow, ¿qué pasó? Era lo que sentí que la respuesta a mi oración, Dios me respondió y me dijo, ¿y quién eres tú? Tú me dijiste que heme aquí, yo iré y serviré donde tú desees. Y yo como Dios deseo que ahorita estés en Estados Unidos. Y yo como Dios quise que no tengas trabajo ahorita, para que te dediques a tu familia
para que te dediques a oración para la gente y hagas eso. Y yo inmediatamente dije, tienes toda la razón, perdón Dios. Yo en mi mente costa, yo estaba queriendo que todo siga igual, y mi frustración hablé y dije, tienes toda la razón, voy a dedicarme a esas cosas, quiero amar a mi familia, voy a aprovechar este tiempo que tengo, voy a dedicarme a la oración. Y entonces, como digo, a veces puede ser un poco chocante, porque Dios, no siempre, pensamos que Dios siempre va a decir, está bien, pero a veces Dios sabe que si tiene que retarnos, va a decir, yo sentí esa red, y de verdad me despertó, me cambió mi perspectiva, y dije, ok, esta es una oportunidad para servir al Señor en medio de este dolor, en medio de esta dificultad. Y tú estás tocando el tercer punto. Yo creo que sí vamos a avanzar los cuatro. Estás tocando el tercer punto y has dado la introducción, porque es escuchar y estar con Dios, porque prácticamente Dios te habló y tú escuchaste en este caso. ¿Sí? Y esa es una de que el ejemplo que puedo dar es que si lees los salmos, hay muchos palabras salen en varios salmos, dice un Selah. Y Selah significa una pausa y quedarse callado. ¿Y por qué? Porque otra vez, si estamos relacionándonos con Dios, si estamos conversando con Dios, ¿no será de también escuchar la voz del Señor? Y no solo nosotros hablar y hablar, igual, como digo, yo me acuerdo, este verano, trabajo como enfermero en los hospitales y llegué al trabajo y mi jefa estaba ahí y dijo, no me acuerdo el nombre del señor, pero llega y dice, Kevin, pongamos el nombre, está aquí, él quiere, tenía unos 70 años del señor y quiere reintegrarse y comenzar a trabajar en el hospital. Antes trabajaba como enfermero en el hospital y se dedicó a otras cosas de administración. Que si le puedes dar una vuelta, mostrarle lo que hacemos para que ver si toma el puesto y comienza a tomar unos turnos. Y dije, chévere. Te cuento que para las 11 de la noche, porque él estaba haciendo el turno en la noche, me acerqué a mi jefe y dije, puedes llevarle, porque te prometo, yo dije probablemente 2 palabras, desde las 7 hasta las 11. Por 4 horas yo dije 2 palabras, dije, hola, ¿cómo estás? Prácticamente. Y de ahí él comenzó a hablar, me contó su historia de cómo se divorció, de cómo comenzó a trabajar, cuántos años trabajó, todo lo que pasó, el negocio que falló con el... Y habló este señor, y yo no tenía que decir nada, yo era como, ok, y él hablaba, y hablaba, y hablaba, y era como, déjame decir una palabra. Mi punto, ¿cuál era? Otra vez, Dios no reacciona como yo, Dios es un Dios paciente y nos ama, pero a veces solo nosotros queremos hablar, y no fuera bueno oír de la voz del Creador, no fuera bueno saber lo que Él quiere decir. Y para hacer eso, tenemos que hacer un silencio, hacer una pausa. Y una de las cosas que me encanta, tengo una acotación aquí de Madre Teresa. Estaban haciendo una entrevista, un inglés, y le pregunta y dice, Madre Teresa, ¿usted cuando ora, qué le dice a Dios? Y ella dice, no digo nada, escucho. Ahí el entrevistador se queda viendo y dice, entonces, cuando estás escuchando, ¿qué te dice Dios? ¿O qué hace Dios? Y ella dice, Él no dice nada, Él escucha. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que a veces queremos que siempre Dios nos hable de una manera audible, que a veces pasa, como digo, a mí esa vez cuando estaba orando en la pandemia sentí que el Señor me respondió, pero otras veces, a veces me siento en el silencio y el Señor no dice nada, pero siento que estoy pasando tiempo con Él. Y el ejemplo mejor que yo podría decir esto es con mis hijas. A veces cuando ellas están dolidas, a veces cuando ellas están pasando tiempos difíciles, no necesariamente tengo que decirles algo, no necesariamente, a veces les cojo, les pongo en mis piernas, les acaricio, les abrazo, y pasamos unos 10 minutos abrazándonos, acariciándonos, y no tengo que decir nada, ella no tiene que decir nada, y sentimos el amor que tenemos. Y yo puedo decirles, recién comencé en el finales de 2023 a hacer eso. No sé por qué nunca había pensado, pero es una oración que se llama, lo dicen los teólogos, ¿cómo es? De contemplación, contemplativa. Y, oye, a veces comienzo mis mañanas y me siento en mi oficina, estoy callado, Dios no dice nada, yo no digo nada, pasan unos 10, 15 minutos
Y ahí estamos. Y wow, y me siento tan refrescado, me siento tan amado. Y él no siento que me ha dicho nada, o me ha dicho, Joel, haz esto, pero solo, wow, pasé en la presencia del Señor 10, 15 minutos. Qué refrescante. Entonces, esa es la otra cosa. A veces decimos, ¿qué? No tengo nada que decir. Entonces, no digas nada. Siéntate en la presencia del Señor. Y yo sé que al inicio, las primeras veces que yo hice eso, tal vez duraba 2 minutos de silencio, ya mi mente se distraía y era medio difícil. Pero con el tiempo he aprendido a disfrutar eso. Y es una de las maneras que me encanta orar, solo sentarme y escuchar al Se te Señor. ponen los ojos un poquito rojos. ¿Será que tal vez entendiste a plenitud que al ser padre y contemplar a un hijo, entendiste también, si ese es tu corazón, cuál será el corazón del Padre? ¿Puede ser también? No, es una manera tan hermosa. Y la otra cosa que puedo contarse como testimonio, esto de hablando de oír del Señor, recibir del Señor, porque no es solo de nosotros dar o hablar, es una relación. Una de las cosas que me encanta hacer, Luis Enrique, cuando alguien me pide oración y está hablando de pecados profundos o de las dificultades que están pasando. Y oigo cuando están contándome la historia de qué tan horrible es, cómo Dios debe odiarles, o cómo Dios está lejos, o Dios no está probando de ellos y todo, y me cuentan todo eso. Una cosa que he hecho y nunca me ha fallado. Algún día tal vez algo me falle, pero no creo, porque Dios es bueno. Pero ¿sabes qué se hace? Se coger a la persona y digo, oremos. Pidamos perdón por una última vez. Les digo a ellos, pide perdón a Dios en tus propias palabras. Ellos piden perdón. Después digo, alza tu mirada con tus ojos cerrados al cielo y mira a Dios. Y les digo eso. Y después digo, ¿y qué ves? Y no les digo nada más. Es la única instrucción. Digo, alza con tus ojos cerrados y mira a Jesús y dime qué ves. No ha fallado la respuesta. Y me dicen ellos de sus propias palabras, oye, siento que me ama, siento que me está abrazando, siento que me está recibiendo, siento que me está diciendo que estoy perdonado. Y yo no les tengo que decir, y lo chévere es que yo no les digo eso, porque si Joel les dice eso, tal vez van a creerme. Induciendo a algo. Estoy induciendo algo, pero yo les digo, ¿qué está diciéndote Jesús? Y me dicen eso una vez, y después abren los ojos y le veo, y de lo que estaban atormentados recibieron ese perdón. Es un real entregar las cargas. Es un real. Y Dios, Él va a recibirlo. Pero a veces lo dudamos, a veces no pensamos, o a veces porque no podemos verlo, no estamos dispuestos a hacerlo. Pero si lo ponemos en práctica, es como, ves que sus hombros se caen, es que respiran más tranquilo y están recibiendo ese amor del Señor. Estamos hablando con Joel Guido sobre los 4 caminos de la oración, dando una guía, una dirección, porque muchas personas nos escriben a diario o el domingo nos dicen, oiga, no sé cómo orar, cómo comienzo. A propósito de esto, pues Joel nos está orientando. Lo que tú acabas de decir, yo cojo y recibo alivio porque entrego esa carga, pero muchas veces las cargas han llegado, Joel, a nuestra vida porque alguien nos dijo que estábamos mal, porque lo que hacemos es producto del pecado, porque el Señor te está castigando. Quiero dar paso a un comentario. Dice Paola Morán, dice, buen día. Hace años me dio un ACV. ¿Qué significa? ¿Tú qué eres? ¿Entendido? Bueno, ya lo vamos a buscar. Tengo que buscar. Dice, luego de haber dado a luz, luego me dio epilepsia y no podía cuidar a mi niña que la habíamos tenido después de 19 años de esterilidad. Una señora me decía, escucha esto, una señora me decía, porque Dios le castigó tanto que tanto hizo mal usted, por lo que pasa todo esto. Y yo nunca lo vi como un castigo. Cada día agradecía a Dios en medio del dolor y en medio y del miedo, porque a pesar de todo, Él siempre me sostuvo y me permitió vivir y recuperarme, sin quedar con secuelas posteriores que los mismos médicos, me imagino, ahí luego quedaron asombrados. Mira, ahí hay carga, ahí hay un peso en donde dice, mira todo lo que está pasando, como diciendo, Dios no te va a perdonar. O por más que ores, esto no se va a arreglar. ¿Qué le dijeras tú? Bueno, ella dice, da testimonio que sí. ¿Te ha pasado? ¿Han puesto carga sobre tu vida? Sí. Gracias a Dios nadie ha hecho eso personalmente, pero tantas veces dando consejería, hablando con las personas, tristemente hacemos eso. Y lo que yo quisiera llevarles, no tengo los... Deja ver si busco. Accidente cerebrovascular. Sí. Gracias, Javier Núñez. Dinos dónde estás. Sabía que estabas por Europa. Dime por dónde estás, Javier. Saludos también. A propósito, voy a leer los mensajes de Javier. Dice, un abrazo entrañable para ustedes. Un bonito mensaje por parte de Joel. También dice el día de hoy. Y bueno, nos confirma que eso es un accidente cerebrovascular.
Ve, mi papá también se conectó. Papá, saludos para ti, un abrazo, nos vemos pronto. Mira tú, mira tú. El ejemplo que yo quisiera Mira tú. darles, Vamos, ahí está vamos. tu papi. Ajá. Está en Job 2, 11 y 13, Job 4 y Job 42. Y esos ejemplos de Job, obviamente, cuando lees el libro de Job, sabes que Satanás quería atacarle y Dios dijo, dale, él es mi siervo fiel y yo sé que él va a seguir amando. Y Satanás le mata a sus hijos, le da enfermedad, le quita todas sus riquezas y pasa todo eso. Y vemos que en la historia, sabemos nosotros ya el contexto porque como narrador nos cuenta lo que Dios ya dijo, que él no ha hecho nada malo y esto está pasando porque Dios quiere demostrar que él ama a Dios. Ujú. Pero ¿qué dicen los amigos de Job? Van y hacen esto. Dice, seguramente está en un pecado, seguramente has hecho algo mal. Y ves que no ha sido así. Y no sé, hasta la esposa le dice, ya condena y muere. Y los amigos a veces, y yo quiero animarles, en medio del dolor, Ajá. queremos condenar más a esta persona, que después de un embarazo pases por tantas cosas y después le queremos echar culpa encima de eso, sabiendo que todos somos culpables, todos somos pecadores y merecemos la muerte, como nos dicen Romanos. ¿Por qué no quisiéramos, en vez de dar condenación, dar misericordia a nuestro alrededor? Entonces yo quisiera animarles a las personas. Definitivamente, hay consecuencias de nuestros pecados. Uno práctico que podría decir, si estoy viviendo en fornicación y me da una enfermedad, Infecto contagioso. Por hacer eso, eso es una consecuencia por mi pecado. Si no hubiera hecho ese pecado, no me puede dar esa infección. Esa es una manera medio. Pero en general, si alguien le da un cáncer o un ataque de derrame cerebral, esas cosas, ¿por qué quiero añadir más peso a esa persona? En vez de decir, yo quiero orar por ti, que Dios te sane. Seguramente por aliviar también mi culpa, porque la gente, somos expertos en querer ver que el otro esté fregado para yo sentirme mejor. Y el otro mejor ejemplo que yo puedo dar es cuando Jesús ve al ciego y los discípulos dicen, ¿es pecado de él o el pecado de los padres? Ajá. Y Jesús dice, ni uno de los dos, es para demostrar la gloria de Dios. La gloria. Yo creo que la historia de Paola es lo mismo. Ajá. Es pecado de ella, de los padres. Yo creo que diría, viendo cómo Dios respondió en su vida, cómo se volvió en una historia de victoria, Dios quiso revelar su gloria a través de esas cosas. Uh-huh. Entonces, yo animaría a las personas, como tú dices, en medio del dolor, en medio de las cosas, no echamos más culpa, no echemos más carga, más bien busquemos de dar más misericordia. Sí, bueno, nos confirma que Javier nos está viendo desde Dublín, Irlanda, a través del YouTube, así es que de la plataforma de YouTube, así es que gracias por vernos en cualquier parte del planeta. Acá dice Paola, solamente para cerrar este tema, dice, recuerdo que mi oración empezaba con un gracias porque estás aquí, y luego ya ni pedía recuperación porque estaba seguro que sin pedirla Él me la iba a dar, y así fue, para ver la gloria de Dios. El último punto, Joel, es orar u oración con la iglesia, o junto a la iglesia. Esa es la otra cosa que a veces, como digo, hasta veo eso, por ejemplo, hacemos noches de oración. Ajá. Y la gente quiere ponerse en filas para hacer peticiones. Como digo, no estoy en contra de esas cosas, por acá, pero siento que eso es demasiado nuestro enfoque. Pero sabíamos que podemos unirnos con otros y orar por la misma cosa. Es la oración de intercesión, cuando oramos que Dios, queremos que Dios mueva las cosas, queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro país. Y de verdad, me voy a olvidar, creo que era en Medellín, pero estaba justo estudiando estos de la oración y había un pastor y comenzaron ellos a reunirse diariamente con diferentes líderes de la iglesia y orar, interceder por la ciudad. Y de repente comenzaron a darse cuenta que en ese barrio hubo menos crimen, comenzaron a ver que la gente comenzó a seguir a Dios, comenzaron a ver milagros, comenzaron a ver sanaciones. Entonces mi punto es, a veces nosotros en medio de la tormenta, la última cosa que queremos orar, la última cosa es queremos pedir a Dios. Y lo que yo diría es, cuando estamos nosotros juntos clamando al Señor, Él oye la voz de su pueblo. Es una de las oraciones más fuertes porque no en el sentido más fuerte que ahora sí Dios va a responder con sí, pero más bien es una de las oraciones más fuertes y lindas porque no solo estoy haciéndolo yo, sino estoy uniendo mi corazón contigo, en diciendo, unidad. esto es lo que queremos. Y trae una unidad en la iglesia, en nuestras vidas y en nuestras familias. Y aparte también que uno se da cuenta que no está solo en esto, ¿no?
que no estás solo en esto y que hay con quien contar, hay a quien llamar, hay a quien acudir, y eso es justamente lo importante de poder hacerlo en iglesia. Nos vamos ya, vamos a ir cerrando, dice Ana Lucía Arcentales, de verdad siempre tenemos que primero dar gracias a Dios. Lucrecia Vélez también dice, buenos días mi querida iglesia, a propósito de que estamos hablando también de la iglesia. Joel, voy a dar solamente paso a la publicidad y venimos con el cierre para que nos den la conclusión y que nos recuerdes los 4 pasos que nosotros hemos explorado junto a ustedes. Y junto a ustedes también quiero dar una recomendación excelente porque ya estamos prácticamente a puertas de que se termine la promoción y yo no quiero que usted la pueda desperdiciar, sino que la pueda aprovechar porque en Hotel Oro Verde hasta el último día del mes de enero, pues la segunda persona solamente paga la mitad con acceso al desayuno buffet. El mejor buffet de la ciudad de Cuenca lo tiene Hotel Oro Verde. ¿Cuándo? De lunes a viernes y domingos de 6 a 10 y media de la mañana. Y el día sábado puedes ir un poquito más tarde, desde las 6 hasta las 11 de la mañana. Todo el mes de enero, la segunda persona, mitad de precio en el desayuno buffet. No te lo puedes perder. Ya estuve por allí hace como unos 10 días y de verdad que son lo máximo en el Hotel Oro Verde. Así también como son lo máximo en los precios, o sea, lo máximo porque tienen el mejor precio, es justamente la bodeguita del ahorro. El mejor precio y la máxima calidad. Siempre es momento de renovar tu cocina, es momento de desechar la que ya no está funcionando tan bien, pero lo puedes hacer con un precio bastante accesible. $119.99 en efectivo, también la puedes diferir a 12 meses sin intereses. ¿Quieres comprar en línea? Puedes ingresar a sus redes sociales o si no, visitarlos también aquí en la avenida 12 de Abril y Unidad Nacional a unos 100 metros del Coliseo Jefferson Pérez. Ahí está la bodeguita del ahorro, el mejor precio y la máxima calidad siempre. Así que ya sabemos de aquí en adelante cómo vamos a orar o cómo es la guía para poder orar. Nos repites los 4 pasos. Repito lo que hemos explorado y al final me das tu conclusión, Joel. Podemos orar con las mismas palabras de Dios, leyendo las Escrituras y usándolas como oración. Podemos orar conversando con Dios, abriendo nuestro corazón, dando gracias, contándole nuestros dolores, frustraciones y pidiéndole a Dios que interceda en nuestras vidas. Podemos orar escuchando a Dios, podemos parar, tener un silencio y buscar la voz del Señor y ver qué es lo que nos dice. Y a veces, como dije, solo va a ser un simple abrazo que es muy rico. Y el último sería orar en unidad con la iglesia, juntándonos para un mismo propósito y pedir al Señor que responda. Sí. Entonces, y funciona. Y funciona. Y él está ahí. Él está ahí. Él está escuchando cada oración. Así es que yo también quiero recordarles algo como conclusión y es lo que me ha servido para mi vida porque alguien me lo dijo y espero que sea útil y práctico para usted. Una de las mayores trampas del enemigo es hacerle creer a usted que no es importante para Dios o que Dios no escucha su oración. Y eso es mentira, porque al contrario en su palabra dice que Él va a estar con nosotros hasta el final del mundo y eso incluye desde ahora y Él está atento. Las respuestas suelen ser sí, las respuestas suelen ser no, las respuestas también suelen ser espera, pero como yo lo digo, ahora en Cristo ya la espera no me desespera. Y eso también cambia tu corazón. Gracias, Joel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por estar en sintonía. En pocos minutos viene un nuevo programa de la Fundación Hogar del Ecuador junto a Lina Vintimilla en Ciudad Médica. Siga con nuestra programación. Noticias a las 12. Que tengan excelente fin de semana.